ha permitido que pudiéramos estar alabando su nombre y Él tiene todo preparado. No sé si su corazón está dispuesto para recibir lo que Dios nos quiera entregar. La Biblia dice así, de esta manera, el libro de Proverbios, capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones, y si te multiplicarán años de vida. ¿Quién quiere vivir más años de vida? Obedezca a la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan, que hoy día es el instrumento que Dios va a usar para la gloria de Dios, en beneficio del pueblo santo de Dios. El Señor le bendiga. Puede sentarse. En Hechos 14:22 dice la palabra de Dios. Se lo puedes poner en la PPT 25. La que te pasaste. La anterior a esa. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta predicación nace producto de la primera. ¿Puede irte a la primera, PTT, por favor? Nace a través de las últimas 3 predicaciones o enseñanzas que he hecho sobre los sellos y sobre las dudas que hay sobre muchas doctrinas. Y la pregunta que se hace: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? En los tiempos modernos en que estamos viviendo actualmente, en este siglo XXI, hay muchas doctrinas que se han ingresado dentro de la iglesia. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que Jesús habla a Juan y le dice que escriba 7 iglesias. Estas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Filadelfia. Son 7 iglesias a las cuales Jesús les dice a Juan que le envíe la carta del Apocalipsis. Nosotros podemos ver que cada una de esas 7 iglesias estaba pasando por un problema doctrinal que se había insertado en cada una de ellas.
De las 7 iglesias, hay solo 2 iglesias que Jesús no les dice nada malo, pero las otras 5 tenían problemas doctrinales, ya sea en Éfeso, que había dejado su primer amor y que había probado a los apóstoles, a los falsos apóstoles, y le había dicho que lo había hallado mentiroso. También a la iglesia de Tiatira, que tenía a Jezabel. Y así, por ejemplo, a Sardes, que tenía nombre de que vivo y estaba muerto. Otro que tenía la doctrina de Balaam. Otro que, por ejemplo, que era la Odisea, que decía que era rico y que no tenía necesidad de nada. Entonces nosotros constantemente vemos en el Apocalipsis que Jesús le habla a Juan y le dice, ¿saben? Mándale la carta a cada una de estas iglesias y dile que tienen este problema dentro de su iglesia, porque yo soy el que ando en medio del candelero de las 7 iglesias. Y él sabe, Jesús sabe el problema que hay en cada iglesia. Y nosotros en este siglo XX vamos viendo que en cada iglesia hay un problema doctrinal. Ese problema doctrinal hay que analizarlo. Porque muchas personas pueden estar repitiendo una doctrina por 100, por 50, por 20 o por 200 años y repiten el esquema y lo repiten y lo repiten y lo repiten y piensan que están hablando de la Biblia. Piensan que están repitiendo una doctrina bíblica. Pero esa persona que repite como loro nunca se ha dado el tiempo para analizar casi esa doctrina que está enseñando aparece en la Biblia o no. O en qué año apareció en la iglesia. Porque nosotros podemos ver que desde el 2001 empezaron a surgir los nuevos apóstoles. Y antes del 2001, nunca, después de los apóstoles bíblicos, se levantaron apóstoles. Y nadie se hizo llamar apóstol hasta el 2001. Y pueden pasar 200 años y su hijo y sus nietos van a predicar que los apóstoles existen, pensando ellos, porque sus padres les dijeron que los apóstoles existían, que los apóstoles existen actualmente. Entonces, nosotros tenemos que analizar el esquema, analizar ese esquema que se ha ido repitiendo por años, si realmente es bíblico o no. Porque es como un filtro. Ellos ponen, usted ha tenido una cámara, o en su celular cuando pone un filtro violeta, por ejemplo, o amarillo, usted tiene, imagínese que la escritura es esta, sin ningún filtro. Y la doctrina es el filtro para entender la escritura. Y a lo mejor usted tiene un filtro violeta y usted dice, veo claramente la escritura con este filtro. Pero a lo mejor ese color de filtro no lo está dejando bien, no lo deja ver bien la escritura, aunque usted piense que la está viendo bien. Y no es hasta que usted saca el filtro, hasta que usted saca ese color, que va a poder ver bien la escritura. Porque así las doctrinas que se van metiendo dentro de las iglesias son como un filtro que están tapando la escritura y que usted ve a través de ese filtro la escritura. Pero si alguien no le dice, a ver, saquemos ese filtro y veamos claramente lo que está diciendo la escritura, usted nunca lo va a hacer, si no nace de usted. Es por eso que esta predicación nace. Y quiero ver, y quiero que usted vea también, qué es lo que creían los primeros cristianos sobre este tema. Muchos han dicho de los primeros cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas dicen todo, no, los cristianos, después que los apóstoles murieron, inmediatamente se fueron a herejía, inmediatamente se torcieron, inmediatamente confundieron la escritura, inmediatamente no entendían nada de la escritura, y eso es una mentira. Porque usted nunca lo ha analizado y usted nunca lo ha visto. ¿Cómo sabe que es verdad? Muchos dicen no. Incluso los apóstoles no llegaron a entender completamente la escritura. Y esa es otra mentira más. Porque si los apóstoles bíblicos no tuvieran la verdadera revelación y toda la verdad que Jesús le traspasó, entonces ¿qué verdad podemos predicar nosotros de ellos? Jesús dice edificados, el apóstol Pablo dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Si los apóstoles no tienen la verdad, entonces ¿qué verdad escuchamos de ellos? Mejor pesquemos la Biblia y le tiramos a la basura, porque si no tienen toda la verdad en la Escritura, pero la verdad está en la Escritura. Por eso que la leemos, por eso que la estudiamos. Y eso es lo que hizo la Reforma Protestante, es volver a la Escritura. Lo que la Iglesia Católica había desechado, que introdujeron doctrinas, tradiciones de hombres. Y lo que hizo el protestantismo es volver a la Escritura. Ahora, cuando ellos volvieron a la Escritura, ¿quiere decir que no se equivocaron en nada? Puede ser que sí, porque también son hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero también son hombres. Entonces, este estudio nace para saber qué es lo que pensaban sobre este tema, por ejemplo, los primeros cristianos. ¿Por qué es importante saber esto? Usted me puede decir, no, es que a mí no me interesa esto. Que yo quiero que me hablen de dinero, o que yo quiero que me hablen de riqueza, o que yo quiero que me hablen de bendición. O yo no quiero que me hablen de que yo tengo que sufrir por Dios, o que tengo que sufrir por la iglesia, o que tengo que sufrir por Jesucristo. Yo no quiero eso. Usted puede decir eso. Lo puede llegar a pensar. Y muchas personas lo piensan así. Algunos dicen, no, si Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿cómo Jesús o Dios va a permitir que su cuerpo sufra? Pero eso es bíblico, ese razonamiento es bíblico. Muchas veces las personas creen que lo que ellos piensan es lo que Dios piensa. Y para usted saber lo que Dios piensa, tiene que irse a la Escritura y no a su cabeza. Porque algunos se imaginan a un Cristo que nos salva por creer solamente en Él sin hacer nada por Él. El mundo cree en Jesús igual. Hay algunos ateos, pero hay algunos, que la mayoría, que también creen en Jesús, cada uno a su forma. Yo escuché una vez en un trabajo una persona que era envidiosa, decía grosería, no le importaba nada de Dios, pero decía, ¿yo por qué me voy a ir al infierno si yo no le hago nada, ningún mal a nadie? No le hago mal a nadie. ¿Por qué yo me voy a ir al infierno? No, yo creo que yo no me voy a ir al infierno. Y usted puede decir, bueno, demuéstramelo. Porque la Escritura dice otra cosa, que el que no cree en Jesús se va a ir al infierno. Entonces cada persona que usted encuentra en el mundo tiene una versión distinta de Dios. Se han creado un Dios distinto al de la Biblia. Piensan que Dios no va a castigar al mundo, o piensan que Dios no va a mandar al infierno a nadie. Pero la Escritura dice otra cosa. Yo puedo creer, ¿no?, que al final Jesús nos va a salvar a todos, independiente que lo hayamos seguido o no. La Biblia dice otra cosa. Dice que los inmundos, los impuros, los que han practicado brujería, hechicería, robo, adulterio, no pueden heredar el reino de Dios. No os engañéis, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nosotros podemos inventarnos un Dios distinto de la Escritura. Podemos inventar una doctrina distinta a la de la Escritura, como los adventistas que dicen que Dios al final no va a mandar a nadie al lago de fuego porque Dios no es un Dios sádico. Pero ese es un razonamiento humano, no es el razonamiento divino de Dios. Y piensan que Dios tiene que acomodarse a sus pensamientos y ellos nos acomodan al pensamiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que analizar constantemente las doctrinas que están dentro de la iglesia. El analizar las doctrinas que entran en la iglesia, por ejemplo, actualmente el feminismo, es como barrer su casa. Usted no dice, ya, barremos la casa una vez cada 100 años. Usted barre su casa todos los días, supongo. Entonces, que nos ayude a barrer la casa todos los días. Entonces las doctrinas que se van metiendo dentro de la iglesia constantemente están. Y el cristiano constantemente, la iglesia constantemente, tiene que ir analizándolas y sacando la basura. Y para iniciar esto, quiero decirle que nosotros
Sí creemos en el arrebatamiento. Creemos en la segunda venida de Jesús. Creemos en la resurrección de muertos. Pero lo que no creemos, sí, que la gran tribulación sea la ira de Dios. La ira de Dios es una cosa y la gran tribulación es otra. Y si vamos al PPT 2, podemos ver lo que es la doctrina pretribulacionista, que es la doctrina que cree que la iglesia se va a ir antes de la tribulación o gran tribulación. Y separa la segunda venida de Jesús en dos etapas. En una segunda venida invisible, antes de 7 años, de los últimos 7 años, y en una segunda venida visible, después de 7 años. Entonces, nosotros vendríamos diciendo que la segunda venida de Jesús, visible, no sería una segunda, sino que vendría siendo una tercera, independiente de que la primera haya sido invisible. Pero la Escritura en todos lados dice que es una segunda venida. La palabra que ocupa varias. Apocalipsis es una para venida. Quiere decir una venida visible solamente. Nunca habla de una venida invisible. Hay varios tipos de formas de entender el arrebatamiento. Los pretribulacionistas que creen que es antes de los 7 últimos años. Los medio tribulacionistas que creen que van a pasar por la tribulación y se van a ir a la mitad de los 7 años. O los post-tribulacionistas que creen que se van a ir después de la gran tribulación. Y esa es la postura que yo quiero defender ahora, porque la mayoría de las iglesias actualmente creen que se van a ir antes. PPT 3. Y empezamos. Dice, esta es una nota de Justino Mártir, escrita en el 155, y él estaba dialogando con Trifón, un judío, no creyente en Jesús. Él dice, los insensatos no entienden lo que todos mis razonamientos han demostrado, a saber, que están anunciados 2 advenimientos de Cristo. Uno, en que se predijo que había de sufrir sin gloria, sin honor y ser crucificado. Otro, en que vendrá de los cielos con gloria cuando el hombre de apostasía, el que profiere insolencia contra el Altísimo, se atreva a cometer iniquidades contra nosotros los cristianos, que somos los que, conociendo la verdadera adoración de Dios por la ley y por la palabra que salió de Jerusalén por obra de los apóstoles de Jesús, nos hemos refugiado en el Dios de Jacob y en el Dios de Israel. Como usted puede ver, él dice que hay 2 advenimientos, uno en que fue crucificado y otro en el cual vendrá después, cuando el hombre de apostasía, que es el anticristo, se atreva a cometer iniquidades contra nosotros los cristianos. Claramente, Justino Mártir, que usted no crea que mártir era por un adorno, porque él murió como mártir, y está el acta escrita en griego donde él es muerto como cristiano, donde él murió con muchos otros cristianos por su fe en Jesús. Él no fue cualquiera, él no fue un perico más, él fue un cristiano que murió por Jesús. Y él dice que el anticristo, el hombre de apostasía, iba a cometer iniquidades contra los cristianos. Y ya vemos que ya desecha que la iglesia se va a ir antes de los 7 años y antes de conocer al anticristo. Porque aquí ya está diciendo que los cristianos van a conocer al anticristo. En el PPT
Siguiente dice, Irineo de Lyon, en el 180 al 190, en su libro Cuarto, Exposición y Refutación de la falsa gnosis o contra los herejes. Dice, todas las profecías de este género se refieren sin discusión a la resurrección de los justos, que tendrá lugar después de la venida del anticristo. ¿Cuándo va a venir la resurrección de los justos? Después de la venida del anticristo. Y destrucción de las naciones sometidas a su autoridad. Entonces reinarán los justos sobre la tierra, cuando crezcan a causa de la aparición del Señor. Y gracias a Él se irán acostumbrando a recibir la gloria del Padre en el reino, y tendrán acceso al trato con los santos ángeles, así con la comunión y unión con realidades espirituales. Y a todos aquellos a quienes haya el Señor en su carne esperando su venida de los cielos, después de haber sufrido la tribulación y haber escapado de las manos del impío. Después de haber sufrido la tribulación y haber escapado de la mano del impío, ¿cuándo? A causa de la aparición del Señor. Entonces nosotros vamos viendo que los primeros cristianos nunca creyeron en un arrebatamiento antes de la tribulación o de la gran tribulación. Ellos siempre creyeron que tenían que conocer al anticristo y pasar por la tribulación, porque la tribulación o la gran tribulación no es la ira de Dios, es la persecución del anticristo hacia los cristianos. Y lo vamos a ver en la misma escritura. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:3. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y aquí nos vamos a la Biblia. Porque lo que ellos dijeron, los primeros cristianos, debe contenerlo en la escritura. Aquí nosotros sacamos el filtro violeta de que la iglesia se levante. Lo sacamos. Vamos directo a la escritura. Tenemos que afirmar en la misma escritura si lo que ellos pensaban y ellos decían es bíblico o no. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Siguiente. Tanto que nosotros mismos, o sea, los apóstoles, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y en el siguiente, en el 5, dice: y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses que estaban sufriendo persecución y tribulación? Esto es la persecución y la tribulación. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Entonces, ¿por qué en las otras iglesias nunca citan estos versículos? ¿Por qué se le van a ir los hermanos? ¿Predicar la verdad de la Escritura es porque se te van a ir los hermanos? ¿Por qué solamente citan los versículos de bendición, de abundancia? Lo cual yo creo que Dios te bendice por estar en su camino. Obviamente Dios te va a bendecir. Obviamente te va a bendecir. Pero también el cristiano está en este mundo. Y es de este mundo al cristiano también se le persigue. Y Jesús también les dijo a ellos: en el mundo tendréis aflicción. Él no les dijo: no, en el mundo van a ser felices y dentro de la iglesia también. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo venció? Muriendo y resucitando. Y eso es lo que le promete Jesús a usted, la resurrección.
¿Cómo podemos vencer al mundo? Con nuestra fe. Pero aún si el mundo nos quita la vida, Dios te promete la vida eterna y así mismo lo vas a vencer. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es vencer al mundo. Que tu fe, al final de tu vida, ya sea que mueras de forma natural o porque te maten por ser cristiano, Jesús te promete la vida eterna. Jesús te promete la vida eterna. Ese es el más grande galardón y premio que te puede dar Dios. Ningún ser humano, ninguna persona, ni Buda, ni ningún Dios te puede dar la vida eterna. Solamente Jesús. Y eso tú no lo puedes comprar, ni con oro, ni con plata, ni con diamantes. El mayor premio que puede recibir un cristiano por creer en Jesús es su vida eterna. Pero el cristiano actualmente no vive y no cree que va a resucitar de los muertos. Porque en su forma de vivir lo demuestran. Creen que por cualquier cosa que les pasa, Dios no está con ellos. Si usted viera a los mártires morir de la forma que morían, cualquier persona del mundo pensaría que Dios no está con ellos. Porque ellos son del mundo y nosotros somos de Dios. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, incluso en la muerte. Porque la muerte no es el fin de nuestra vida si estamos en Dios. La muerte es el principio de una vida eterna. Como lo fue para Jesús, como lo fue para Jesús, para los apóstoles, esperando la resurrección de los muertos para obtener su galardón y su vida eterna. Ese es el más grande premio que Dios te da por creer en Él. Que esta vida que te vas a ir enfermando, que te vas a ir muriendo de a poco, va a terminar algún día. Pero Dios te promete que en un momento te va a resucitar. Vas a resucitar con un cuerpo joven, transformado. Y ese es el mayor premio que te puede dar Dios. Un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin necesidades. Ese es el premio que Dios te da por creer en Él. En Tesalonicenses 1:6 sigue diciendo Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por tribulación. Y Pablo le dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Pero a ustedes, que son atribulados, tesalonicenses, Dios dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que ustedes atribulan. ¿Y cuándo va a ser esa tribulación? Cuando se vaya a la iglesia, después de la gran tribulación y venga la ira de Dios, que también es una tribulación. Pero la tribulación, la gran tribulación es la persecución del diablo por medio del anticristo a la iglesia. Después sale la iglesia y después viene la ira de Dios, que es la tribulación al mundo en castigo por perseguir a la iglesia y al anticristo especialmente. Dice en el 7, y a vosotros que sois atribulados, a vosotros tesalonicenses le dice, daros reposo con nosotros, los apóstoles, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se manifestará el Señor Jesús con los ángeles, ¿cierto? Invisiblemente. No, sigamos leyendo, dice, en llama de fuego. En llama de fuego. ¿A dónde vemos aquí? Un arrebatamiento invisible, una venida de Jesús invisible. Cuando aquí el apóstol dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los primeros cristianos ¿entendían o eran brutos? ¿Entendían la escritura? Usted sabe que los primeros cristianos leían en el idioma original la escritura del Nuevo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Y los primeros cristianos que estaban en el Imperio Romano hablaban y leían el griego. Nosotros ahora tenemos una traducción al español, pero ellos directamente podían ver la escritura escrita en su propio idioma y lengua. Entonces ellos no entendían mal. Ellos entendieron perfectamente que la iglesia iba a ser perseguida por el anticristo. Dice en el 9, los cuales, lo que venía hablando antes, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, o sea, en su segunda venida, en ese día, para ser glorificado en sus santos, la iglesia, y ser admirado por todos los que creyeron. Y si nosotros nos vamos también a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1, que es la continuación del capítulo 1, viene diciendo nuevamente el apóstol: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Con respecto a qué? A la venida y nuestra reunión. ¿Cuál es la reunión? El arrebatamiento. ¿Cierto? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando alguien lee, cuando ellos tienen una doctrina, un filtro pretribulacionista, cuando leen este versículo, piensan que no hay que pensar de otra forma. Esta forma que nosotros estamos pensando es la correcta. No. Está diciendo completamente lo contrario. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os turbe. Nadie les diga que el arrebatamiento puede ser mañana o ahora. Nadie te puede decir eso. Porque en el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. ¿Qué no va a venir? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que pasar antes de la reunión con Jesús en su venida? La apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Eran brutos los primeros cristianos? Entonces, ¿entendían perfecto? Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros como iglesia que no analizamos las doctrinas que creemos? ¿Barremos la casa? Parece que no mucho. ¿Tiene que venir Jesús? ¿Tiene que resucitar al apóstol Juan para que nos mande de nuevo una carta? ¿Qué creílo? Dice que nos manda un Chile Express, un correo a Chile. Porque la iglesia de Éfeso, Jesús los felicita, le dice, ustedes han probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo han hallado mentirosos. Pero aquí, más del 90% de la iglesia se ha creído todos los apóstoles que han salido. Entonces, ¿qué está pasando dentro de la iglesia? La iglesia tiene persecución interna a través de falsas doctrinas y persecución externa a través del mundo y de los gobiernos y de los reyes. Así tiene persecución interna y externa. ¿Qué nos estamos preocupando? La iglesia actual no se preocupa ni de las doctrinas internas. Meten metafísica, meten brujería, meten falsos apóstoles, meten brujas, meten hechicería, meten todas esas tonteras dentro de la iglesia y por fuera no están preocupados de afuera. Afuera, el mundo está legalizando leyes que van en contra del cristianismo y a usted lo van a meter preso por ser cristiano, por defender su fe. En un futuro, al cristiano lo van a perseguir externamente y va a tener infectada internamente la iglesia llena de falsas doctrinas.
¿Y cómo se va a manifestar la apostasía? Nadie nos engaña de ninguna manera, porque no vendrá Jesús y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía. Y usted no está viendo en sus propios ojos que la apostasía está dentro de la iglesia. No está viendo que las palabras escritas en este libro hace 2000 años se están cumpliendo en sus ojos. Y la iglesia está preocupada de ser llamados apóstoles, de ser llamados profetas, de ser llamados querubines, de ser llamados no sé de qué cosa, y no están preocupados de la palabra de Dios. No están preocupados de la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Algunos se creen mega iglesias, creen porque están llenos de hermanos, porque tienen 5.000 hermanos. No es que si Dios no está con nosotros, ¿por qué hemos crecido tanto? Y son puros herejes. O nunca leyeron lo que le dijo Jesús a la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y Jesús le responde, y tú no te has dado cuenta que eres un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y que compres colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y compres vestiduras blancas. Eso es lo que le está diciendo Jesús a las iglesias actuales, llenas de apóstatas, llenos de herejía, que se creen ricos, que no tienen necesidad de nada, tienen necesidad de fe, tienen necesidad de doctrina sana, tienen necesidad del Espíritu Santo, tienen necesidad de ungüento en sus ojos para que puedan ver todas sus falsas doctrinas que están metiendo dentro de sus mismas iglesias. Se van a ir a la perdición si no se dan cuenta que van a ser perseguidos por el anticristo y por todas sus herejías que han metido dentro de la iglesia. Dios quiere advertirte en esta tarde, en esta noche, que por ser cristiano tú tienes que sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Cuando le pidió al Padre, Padre, si es posible, sácame esta copa. Ya te arrebato. Te arrebato antes de pasar por el sufrimiento. Gracias, Padre. Eso es lo que yo quería. No, pero que no sea como yo quiero. Y eso es lo que está pidiéndole la iglesia a Dios. Yo no quiero pasar por tribulación. Yo no quiero sufrir por ti. Yo quiero ser feliz, venir a cantar todos los domingos y saltar y alabar e irme para mi casa. Eso es lo que le está pidiendo el cristiano actualmente. Y no lo digo por esta iglesia, lo digo por el general. No quieren sufrir por Dios. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dice? Esto, la persecución y la tribulación son el justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué nunca leen esto? ¿Por qué solamente leen de bendición? Solamente leen de prosperidad, solamente leen de casas, de autos, de joyas, de ropa, de calzado, porque le predican a los hermanos lo que quieren escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Solamente dinero, solamente autos, solamente lujos. Y no le predican la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:2. En el PPT 11 dice, el cual, o sea, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el anticristo, que va a venir antes de la segunda venida de Jesús, y nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento, Él se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Este templo va a ser reconstruido, el tercer templo. El primer templo lo construyó Salomón, que fue destruido por los babilónicos en 500 años antes de Cristo. Después el segundo templo, que fue levantado por Nehemías y terminado por Herodes, fue destruido por los romanos. Actualmente no hay ningún templo, y a donde está el templo
en la explanada hay 2 mezquitas musulmanas, la cúpula de la Roca, que es la de Omar. Si pueden mostrar el siguiente, PPT. Ahí nosotros vemos la cúpula de la Roca y aquí la mezquita de Al-Aqsa. Aquí estaba el templo, segundo templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos. Ahí se tiene que levantar el tercer templo. En ese templo se tiene que sentar el anticristo, haciéndose pasar por Dios. Y dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? PPT 13. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Como hay iglesias que son pretribulacionistas, que creen que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, dicen no, que lo que detiene al anticristo que se manifieste es la iglesia. En ninguna parte de este capítulo ni en el anterior dice que la iglesia detiene al anticristo. Es todo lo contrario, el anticristo va a atacar a la iglesia. Por ende, nosotros tenemos que saber qué es lo que detiene al anticristo para que se manifieste. Porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Hasta el tercer siglo, el primero, segundo y tercer siglo, decían, PPT siguiente, decían los cristianos, y solamente tomé una cita, Tertuliano, en el 190-200, dice, ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano? ¿La iglesia? Los cristianos, lo mismo que le acabo de leer, que lo que detiene al anticristo era el imperio romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas. Cuando Jesús muere, había una sola cabeza en el imperio. Cuando los apóstoles mueren, también había una sola cabeza. Cuando Juan muere, había una sola cabeza. El imperio romano finalmente se dividió en Constantinopla, ¿cierto? Y en Roma, lado oriental y occidental. Acá llegó hasta el 1400 y tanto, y acá hasta el 400 y tanto. En esta parte se dividió en 10, pero la profecía no se cumplió en su totalidad ahí, porque la profecía en Daniel decía que de las 2 partes tenía que dividirse en 10, no solamente de una parte, que fueron los lombardos, los visigodos, los ostrogodos, etc. Entonces, ¿qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? ¿Qué es lo que entendían los cristianos? Era que el imperio romano se tenía que dividir en 10 partes, porque también, PPT siguiente dice en Daniel, y de los 10 cuernos significan, del imperio romano habían 10 cuernos, los 10 cuernos eran 10 reyes, de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Los apóstoles, los cristianos del segundo y tercer siglo tenían muy claro que para que se manifestara el anticristo tenía que dividirse el imperio en 10 y nunca se dividió en ellos vivos. Entonces Pablo le dice, ustedes saben que lo que al presente lo detiene, pero en ese momento Pablo no nombra, no dice claramente qué era. ¿Por qué? Porque esto también lo dice Tertuliano, porque él tenía miedo que por el imperio leer que él estaba hablando en contra del emperador, o que iba a hablar contra el derrocamiento del emperador, podía manifestar una persecución innecesaria a la iglesia. Por eso que en la carta no lo nombra textualmente, pero los cristianos del primero, segundo y tercer siglo entendían claramente que se refería al emperador. Cuando el emperador saliera de una sola cabeza y se manifestaran 10, y después de esas 10 se manifestara una onceava, que era el anticristo, ahí se iba a manifestar el anticristo. Y esto es un contexto histórico. En Apocalipsis, PPT siguiente, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, también sabía que tenía que dividirse el imperio romano en 10.
Lo que detiene al anticristo, lo que detuvo al anticristo en ese momento no era la iglesia, porque la iglesia iba a ser perseguida por él. Y tampoco el Espíritu Santo, porque la iglesia y el Espíritu Santo tienen que llegar hasta el final, hasta la segunda venida. Lo que detenía al anticristo era la división del Imperio Romano en 10. Pero el apóstol Juan nos habla de que el Imperio Romano tenía que tener una herida de muerte y sanar. Cuando Daniel ve al Imperio Romano en la cuarta bestia del capítulo 7, él no le ve con una herida de muerte. Él ve inmediatamente que esa cuarta bestia tenía 10 cuernos. Pero en el Apocalipsis, Juan dice que esa bestia tenía una herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Significa, si usted va a Apocalipsis 13:1, PPT 26. PPT 26. Perdón, 25. Ahí está. Dice, Daniel ve a la cuarta bestia inmediatamente a los 10 cuernos donde sale el anticristo. Pero Juan, cerca del 90-95, cuando escribe el Apocalipsis, él ve que el Imperio Romano existió hasta el 400, o sea, 300 años más después del apóstol Juan. Él nunca vio que el Imperio Romano se extinguió, pero él habla proféticamente que este imperio iba a ser resucitado, porque dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ve? 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, que son las coronas, porque los cuernos son reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón el dragón es el diablo, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Porque tenemos que entender que en Apocalipsis 13 no solamente está hablando del anticristo como persona, está hablando del imperio. La bestia se compone de un imperio, de un gobierno, de un reino, que también tiene una persona que es bestia. Los dos son uno. Entonces, ¿qué es lo que detenía o qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? 10 reyes. La separación del Imperio Romano en 10, que nunca se produjo de forma clara. Solamente en su lado occidental se dividió en 10, pero en su lado oriental nunca lo fue. Que son las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. A PPT 18. Entonces sabemos qué era lo que lo detiene. Históricamente, yo no estoy hablando de la doctrina actual, yo estoy hablando de la doctrina histórica. Lo que lo detiene era la división del Imperio Romano. El anterior a ese. Dice entonces, ¿sabéis que lo presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Siguiente. Y con todo poder y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que detiene al anticristo era la división del Imperio Romano, lo cual nunca ha sucedido, pero cuando la bestia resurja, cuando su herida mortal sea sanada, si es que ya no lo fue,
y se dividan 10, y después de esas 10 venga una onceava, que es el anticristo, ahí se va a manifestar. Pero el apóstol Pedro también dice lo siguiente en la PPT: padecimientos como cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo va a empezar el juicio primero por nosotros? Por el anticristo. Persecución a la iglesia. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Con esto nosotros podemos ver que el cristiano sí puede sufrir, sí puede pasar por tribulación y sí puede entrar en la gran tribulación. Porque dice, porque es tiempo que el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros. Y si el justo con dificultad se salva. ¿Qué cree que la salvación no tiene algún precio? ¿A usted le metieron el cuento que la salvación no se pierde? ¿Quién metió esa doctrina a Juan Calvino? Martín Lutero, y la defienden porque tienen el filtro que hablamos, piensa que la salvación no se pierde, piensa que en la gracia no hay obras. Y si no hay obra, ¿por qué Jesús viene a recompensar a cada uno a su obra? Es que a mí me enseñaron que yo podía estar viendo en Facebook la predicación y en mi cama recostadito. Es que a mí me enseñaron que yo, viniendo todos los domingos a sentarme, yo voy a ser salvo. ¿O no escuchó la parábola del talento que le decía, no, es que yo sé que eres así estricto, así que la escondí debajo? Y Jesús le dice, y sabía que yo era estricto, ¿por qué la escondiste debajo? Ya te va a ir con los hipócritas entonces. Usted tiene que explotar el don que Dios le dio por el Espíritu Santo. Todos tenemos dones. Unos de una forma y otros de otra, según el Espíritu le da. Porque Dios no me llama a mí solamente a predicar, ni al pastor Raúl, ni a Esteban, ni a Daniel, o a Felipe a tocar, a cantar, sino también a usted a predicar, a usted también a cantar, a usted también a predicar en la calle, a visitar enfermos. También a usted lo llama. También le dice que usted tiene que hacer buenas obras. Y las buenas obras no solamente viniendo los días domingos a sentarse, también es preocuparse por su prójimo. PPT siguiente. De nuevo Justino Mártir. Y ya estamos terminando. Dice Justino Mártir, que no se llama mártir por apellido, sino que era porque murió como mártir. Dice él, y es cosa patente, es que nadie es capaz de intimidarnos. A los cristianos nadie es capaz de intimidarnos en ese tiempo, porque aquí les dicen, no, van a pasar por tribulación y se enferman. No es que, no sé, le sacan la madre y Dios, ¿por qué permitiste esto? Cualquier cosa al cristiano lo ofende. No, es que el hermano me miró feo. Ya no vengo más a esta iglesia. No, es que el predicador no me gusta a mí. No encontré estacionamiento en el supermercado. Dice él, es cosa patente que nadie es capaz de intimidarnos, ni someternos a servidumbre a los que en toda la tierra creemos en Jesús. Se nos decapita. Se nos crucifica, se nos arroja a la fiera, a la cárcel, al fuego y se nos somete a toda clase de tormentos. Pero a la vista de todos está que no apostatamos de nuestra fe. Antes bien, cuanto mayores son nuestros sufrimientos, tanto más se multiplican los que abrazan la fe y adoran a Dios en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, ellos soportaban todos esos suplicios. Y de ahí que Tertuliano decía, la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. ¿Por qué? Porque entre más cristianos mataban, más se multiplicaban. Y eso es lo que pasa en el Medio Oriente actualmente. Dice un dicho, por cada cristiano que ISIS mata, 10.000 musulmanes se convierten al cristianismo. Porque la iglesia cristiana siempre ha sido perseguida. Pero entre más sufrimiento, entre más tribulación, entre más angustia, más crece el cristianismo. Porque el cristianismo fue forjado en sangre, fue forjado en sufrimiento. Nuestro fundador murió con sufrimiento, así sus apóstoles, así sus discípulos, primero, segundo y tercer siglo. Pero entre más el cristianismo se quiere sofocar, el diablo lo quiere sofocar con persecución, con tribulación, lo quiere sofocar, lo quiere extinguir. En vez de sofocarlo y extinguirlo, es con lo contrario. Se multiplica. Se multiplica. Y eso es una paradoja. Porque si yo persigo algo para extinguirlo, debería extinguirlo. Pero si en el cristianismo sucede lo contrario, eso no demuestra que Dios está ahí. ¿O no le dijo Jesús a Pedro? Las puertas del Hades, las puertas del infierno, la puerta de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Y Dios lo ha cumplido. Dios lo ha cumplido, que ni la muerte puede extinguir el cristianismo. Porque Justino Mártir lo dice. Nadie es capaz de intimidarnos ni someternos a servidumbre a los que en toda la tierra creemos en Jesús. Pero a la vista de todos está que no apostatamos de nuestra fe. Antes bien, cuantos mayores son nuestros sufrimientos, tanto más se multiplican los que abrazan la fe y adoran a Dios en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con la siguiente. Irineo de León dice, los paganos mismos que no han alzado los ojos al cielo, ni dado gracias a su Creador, ni queriendo ver la luz de la verdad, sino que como topos mudos se han hundido en la profundidad de su locura, han sido justamente considerados por la Escritura como gota de agua suspendida por un botijo, como un grano de arena en una balanza o como una pura nada. Ellos son útiles para los justos, tanto como la espiga es útil para el crecimiento del trigo y su paja para la combustión en la purificación del oro. Por eso, en el fin, cuando la iglesia sea aceptada aquí abajo, la tribulación será tan grande como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, porque este será el último combate de los justos, en los que los vencedores serán coronados de incorruptibilidad. La gran tribulación va a ser el último combate de la iglesia. Pero los vencedores, ¿cómo van a vencer? Entregando su vida por Jesús. O algunos van a ir presos. Pero los que venzan van a recibir lo que Jesús les dijo. Aquí viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, si usted oye esa voz del Hijo de Dios, vivirán. Y nosotros vamos a heredar la incorruptibilidad, la vida eterna. Ese es el último combate de los justos. Y usted puede ver que el cristianismo ni del primero, ni segundo, ni tercer siglo creyó que no iba a conocer el anticristo ni iba a pasar por la gran tribulación. Siempre lo creyeron. Y yo no le digo esto, nuevamente lo vuelvo a decir, para infundirle miedo, sino para fortalecerlo en su fe. ¿Por qué para fortalecerlo en su fe? Porque cuando estamos en esta época donde el cristianismo es tan tibio, donde el cristianismo es de esta forma, cuando Jesús le dijo, porque no eres tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca.
Cuando dicen tibio y caliente, ellos se refieren, ¿no? Que cuando es tibio, cuando no eres frío o caliente. Dice, no, que cuando eres frío es que estás en el mundo y cuando eres caliente es que estás en la iglesia. Y porque eres tibio te va a vomitar. No, es mejor estar en el mundo, dicen ellos, o estar en la iglesia. Pero no estar ahí entre la iglesia, no, entre la iglesia o el mundo. No, Jesús no está diciendo eso. Por cuanto no eres tibio ni caliente, significa, cuando usted bebe agua caliente, si usted tiene frío y bebe agua caliente, ¿qué le hace? Lo calienta. Cuando hace calor y usted bebe agua fría, ¿qué? Lo refresca. Pero cuando hace frío y toma agua tibia, ¿qué hace usted? No quiero, porque quiero algo caliente. Y cuando hace calor y toma agua tibia, ¿qué dice usted? No quiero, yo quiero algo helado. Jesús no le está diciendo que es mejor que esté en el mundo que esté en la iglesia. Jesús le está diciendo por cuánto no sirve ni para una cosa ni para la otra, te voy a vomitar de mi boca. Jesús no le está diciendo que es preferible que usted esté en el mundo, Él nunca lo va a decir. Jesús le dice que tú sirves para una cosa o para otra, pero no que no sirvas para nada, ni para calentar ni para enfriar. Esa es la verdadera interpretación de ese versículo, no que esté en el mundo, que esté dentro de la iglesia. Porque tergiversan todo. Eso es lo que Dios quiere, que sea frío, que refresque en el calor, o que sea caliente, que caliente en el frío, pero que sea de utilidad en el reino de Dios, que sea de utilidad en el evangelio, que sea de utilidad en su iglesia. Eso es lo que quiere Dios de usted. Póngase en pie. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor Dios y Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, te pido por los que estamos reunidos acá. Te pido, Jesús, por estas palabras, por esta enseñanza, por esta predicación, que han sido leídas y oídas en sus oídos, Jesús. Que dé fruto, que los hagas entender, Jesús, que tú necesitas hijos obedientes, cristianos fervorosos, que te amen, que vivan por ti, que te amen de verdad. Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y si no me amáis, no guardáis mis mandamientos. Así de simple. Jesús quiere en esta tarde entrar a tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios quiere vivir en tu vida. Dios quiere estar en tu familia. Dios quiere estar en tu trabajo. Quiere estar en todo momento en tu vida. Él quiere ser tu ayuda, tu sustentador. Él quiere fortalecerte en las debilidades. Él quiere decirte que solamente en Él puedes confiar. Cuando no existe ni un padre, cuando no existe un hermano, cuando no existe un amigo para ayudarte. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sanador. Él quiere ayudar.